Está Todos doctora somos Andrade. expertos. Buenas Buenos tardes. días, Noris Arroyave le saluda, estoy junto a Tere Menéndez. Usted hace poco presentó una solicitud a la Fiscalía para que se investiguen presuntos delitos de peculado, actos de corrupción en el sector privado y traición a la patria también en relación con la concesión del campo Sacha. ¿Nos puede hablar un poquito sobre esto? Porque esto que acabo de mencionar ya usted lo viene tratando desde hace algunos meses atrás. Claro, a ver, hay que aclarar, nosotros no presentamos todavía una denuncia, presentamos una solicitud de acto urgente por la presunción de que se pudieran estar cometiendo estas infracciones a las que usted menciona, es decir, actos de corrupción en el sector privado, peculado, y si se llega a firmar dicho contrato, se cometería o se configuraría el delito también de traición a la patria. Esto es lo que nosotros hemos solicitado en la Fiscalía en conocimiento de que en pleno feriado de Carnaval se iba a anunciar, a hacer el anuncio y además se pretendía firmar dicho contrato. Por lo tanto, presentamos esta solicitud y con una copia a la fiscal general titular, la doctora Diana Salazar, que entiendo sigue decir con su permiso por efectos de maternidad, pero también al fiscal general subrogante, el doctor Wilson Toainga, para que puedan, es decir, actuar y no tengan pretexto de decir no me llegó, eso llegó a otro fiscal y todo ello, ¿no? En tal virtud, estas diligencias de acto urgente tienden y están establecidos en nuestro COIP para efectos de qué? De recabar los indicios y elementos que puedan desaparecer o que puedan manipularse de una posible infracción, pero también para evitar que se consuma. Así determina la norma. Y esto es lo que nosotros hicimos. A lo mejor esto también hizo titubear porque en la rueda de prensa, recordemos esta cantinflesca rueda de prensa en donde se dieron cantinflescas es decir, explicaciones y contradicciones entre los funcionarios que la rindieron, podemos decir que anunciaron que no firmaban todavía, eh, pero hoy, después de descubrirse, por ejemplo, que el número de teléfono que corresponde a Modaimi, una de las empresas adjudicatarias, le corresponde también a otra de las empresas que formarían parte de el grupo de empresas relacionadas con la tía del presidente, ¿no es cierto? Hoy se hace más que urgente que se realice, que se amplíen estas solicitudes de actos urgentes, que se cumplan y que adicionalmente se extienda también para pedir los registros de las llamadas telefónicas y cómo operó el hecho de que este número de teléfono también le corresponda a esta empresa el ordeño, tal cual como ha circulado en las redes sociales, ¿no? Doctor, le saluda Tere Menéndez, un gusto. Usted también, cuando le tocó estar con el Frente Petrolero en la Comisión de Fiscalización, había dado la alerta de que si se firmaba este contrato de adjudicación, había también el peligro de dejar abierta la posibilidad de someternos a arbitraje internacional. Cuéntenos un poquito esa alerta que dio en su momento. Así es, Tere. Es tan importante la comparecencia del Procurador General del Estado que luego de fallar en otras ocasiones, compareció en esta vez, donde fuimos recibidos como en comisión general. Y tuvimos la oportunidad de, mirándole a los ojos al Procurador General del Estado, hacerle varias preguntas y hacerle varias recomendaciones y exigirle también que cumpla su papel, no como abogado del gobierno, o del presidente, él es abogado del Estado, por lo tanto se debe al país, a defender los intereses del país. Y ahí salió algo que es muy importante y que quedó grabado y en actas, que tiene que ver con que él ratificó que no ha dado la autorización para incorporar cláusulas de arbitraje internacional en la firma de este contrato, lo cual establece la ley. Entonces, por esa razón, este es otro de los elementos por los cuales ellos salen
a anunciar que se adjudicó, pero que todavía no se firma el contrato porque no tienen la autorización del Procurador General del Estado, porque el incorporar estas cláusulas sería violar el artículo 422 de la Constitución de la República y violar el pronunciamiento popular en el último referéndum, en que categóricamente el 64% de la población, de los electores, terminó diciendo que no está de acuerdo con el arbitraje internacional. El riesgo es de que, como ya hemos visto el accionar de este gobierno, que independientemente de que sea ilegal, inconstitucional, terminan realizando los actos para esperar un post-control, y ya sabemos cuánto demoran los procesos de investigación, los procesos legales y todo eso, hasta que se declare de que efectivamente fue ilegal e inconstitucional, resulta que ya lo firman. Pero ahí viene lo grave, ya comprometerían internacionalmente al Estado ecuatoriano. Por lo tanto, si en las próximas elecciones, que ya son, es decir, cerca de un poco más de un mes, resulta que gana otro gobierno y considera que este contrato es lesivo, como lo es, a los intereses nacionales, resulta que ya la empresa ya tendría el derecho de demandar en arbitraje internacional, en esos famosos centros de arbitraje internacional cooptados por las transnacionales, donde normalmente el Estado ecuatoriano ha perdido y ha tenido y ha sido condenado a pagar ingentes indemnizaciones a estas transnacionales. Eso podría ser posible, doctor Andrade, aunque Ecuador no tenga en su constitución esa opción de arbitraje internacional, y que ya en la última consulta dijimos que no, los ecuatorianos. Sí, lo que pasa es que esto termina siendo vinculante. El resultado de la consulta, la norma constitucional, termina siendo vinculante para nosotros, pero no es vinculante para las empresas extranjeras, que al menos tienen esa desesperación de entregar rápidamente la plata, es decir, dar, que por cierto suena una cantidad enorme, pero frente a la magnitud de lo que representa Sacha, que se calculan sus reservas avaluadas en cerca de 30.000 millones de dólares, dar 1.500 millones de dólares, que es menos de lo que produce un año de ingresos netos del campo Sacha, resulta que por el apuro que tienen, ¿no es cierto?, para utilizar también políticamente, hacer clientelismo político con ese dinero, lo que pretenden ellos es, no les importa, y por eso hablamos de traición a la patria, porque el firmarlo ya, independientemente de que sea ilegal, inconstitucional aquí en el Ecuador, en cambio ya comprometería ante los tribunales arbitrales internacionales, porque la empresa va a decir: a mí no me interesa lo que ustedes digan, a mí me firmaron, yo di un anticipo y a mí me tienen que responder, ¿no es cierto? Y eso lo aceptó también el procurador, dando el dato de que ha habido varios pronunciamientos de tribunales arbitrales que, a pesar de que no se han cumplido con las autorizaciones para incorporar estas cláusulas, los tribunales arbitrales simplemente se declaran competentes para conocer y luego terminan fallando en contra de los países, ¿no? Doctor, justamente hablando de comprometer el nombre de la empresa, usted alertaba hace un momento en sus redes sociales de una adjudicación previa a una empresa estadounidense, que lo había dicho el exministro de Energía, Fernando Santos, en una entrevista que tuvo con Teleamazonas. Y eso dice que es un riesgo que se impongan sanciones al Estado ecuatoriano también. Sí, esto de acá es una información de última hora, que ha sido develada por el exministro Santos Alvite, recordemos, del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, donde él, con conocimiento de causa, da los datos y específicamente, y dice que en el gobierno de Lenín Moreno ya se había realizado un proceso de licitación, donde esta empresa norteamericana habría ganado ya la adjudicación, y que hay un acto administrativo de adjudicación, como el que hay actualmente. Y ese acto administrativo de adjudicación no se ha dejado sin efecto. Por lo tanto, estaría vigente más allá de que no se ha firmado ningún contrato. Entonces, él explica de que esto podría acarrear sanciones al Estado ecuatoriano por parte del gobierno de Donald Trump, en virtud de que esto se entendería como una discriminación a una empresa norteamericana, pues se está adjudicando a un consorcio que supuestamente representa a una empresa petrolera china,
en perjuicio de una empresa norteamericana que había ganado un proceso de licitación. Y acá, Información, doctor, y esa información no queda en los registros del ministerio. ¿No se supone que el ministro que asuma debe empaparse y conocer esto que nos están revelando ahora y que podría, como usted dice, en peligro hasta sanciones por parte de Estados Unidos a Ecuador? por supuesto que sí, pues no hay la obligación constitucional en el artículo 226 de la coordinación de los funcionarios públicos de todas las instituciones públicas. Lo que pasa es que lo saben, pero sin embargo lo hacen porque tienen una desesperación ante el riesgo de no ganar las próximas elecciones. Quieren hacerse con este negocio entre gallos y medias noches, Esa es la adjudicación. a trancas y a barrancas quieren hacerlo sin importarle las consecuencias que tendría para el país. Así de grave es esta situación, por eso hemos calificado que de llegarse a firmar el contrato sería el atraco más grande en la historia petrolera del Ecuador. Doctora Andrade, hay dos temas importantísimos que no quiero dejar pasar antes de terminar la entrevista por tiempo. Primero, se habla de una prima, se ha utilizado ese término, de una prima de 1.500 millones que vamos a recibir los ecuatorianos y que con ese dinero obviamente va a ir para inversión social y todos decimos bienvenido sea quien se va a oponer a eso. Ya, cuando se le pregunta a la ministra, es prima, anticipo, o sea, en términos incluso ya legales que es su campo expertise. ¿Cómo se configura esto? Porque le preguntan a la ministra, o sea, ¿es como un regalo que las empresas nos va a dar por adjudicarles el contrato o cómo es visto? Porque la ministra nos dice, no es anticipo porque si es anticipo, después el valor total, resto. Si no es un regalo porque dijo que tampoco era un regalo. Una prima, en términos fáciles para la ciudadanía, esos 1.500 millones que dice que van a entrar por obra y gracia del Espíritu Santo de una a inversión social, ¿de dónde saldría? ¿Cómo se justificarían? ¿Por qué lo dan? ¿Bajo qué concepto? Sí. A ver, en esto yo tendría que utilizar una especie de símil un poco irónico, ¿no? Yo creo que no debían llamarle prima, sino con los hechos desvelados deberían llamarle tía, ¿no? Pero bueno, ustedes me entenderán. ¿Cómo tratan ellos de justificar, perdón, cómo tratan ellos de justificar el ingreso de este valor que se pretende ingresar para efectos de asegurarse este negocio y, es decir, configurar este gran atraco? La empresa y este consorcio están ofreciendo 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares que, conforme lo dijo el mismo exministros Santos, a los análisis que hemos hecho, es un valor inferior a lo que produce y recibe como ingresos netos el Campo Sacha, que recibe y en el año anterior produjo de ingresos netos 2.000 millones de dólares. Noten ustedes que si nosotros tuviéramos la paciencia de esperar esos 1.500 millones de dólares, el 100% nos ingresarían con la misma producción del Campo Sacha. Por lo tanto, ellos lo que dicen es una especie de derecho de llave para efectos de que ellos vengan a operar el Campo Sacha. Pero lo grave de todo esto es que a pretexto de esos 1.500 millones de dólares, conforme lo dice el mismo viceministro Ferreira, ellos se harían de la producción del 87.5% de la producción, de lo que produce el Campo Sacha en barriles de petróleo, que eso se traduce evidentemente en dinero. Es decir, esto termina siendo una especie de bicoca que nos hacen creer que es muy importante, que necesitamos plata, sí, pero frente a la magnitud del negocio, resulta que termina siendo una bicoca, un valor que nos dan y un dulce que nos da en este momento, pero para llevarse toda la canasta de dulces, ¿no? La joya de la corona. Ahora, la ministra al inicio de la rueda de prensa, a manera de justificación de estas decisiones, dijo que casi que Sacha está en agonía y que en cualquier momento se desbarata todo. Dio ahí algunos datos del estatus en el que está el campo, que en soletas, y que en cualquier momento nos quedamos sin nada. Más o menos es como, ya mismo nos vamos a quedar sin nada, entonces mejor démoselo a esta empresa y que ellos se encarguen de resolverlo. Realmente, Petroecuador en este momento, más allá de que sí, es manoseado políticamente todo el tiempo,
no tiene la capacidad para operar el campo y esto que ella plantea es real. No, es completamente irreal. Lo que sí es real es de que en los últimos meses y en los últimos gobiernos, pero principalmente en este, se ha dado una suerte de auto boicot, auto sabotaje a la empresa Petroecuador, ya tratando de desacreditarla, es decir, vinculándole con actos de corrupción. Por supuesto que hay que combatir la corrupción, pero se le ha desacreditado incluso desde adentro. Adicionalmente, se ha iniciado una campaña de persecución y de desacreditación a los trabajadores y a los sindicatos, ¿no es cierto? Como para tratar de decir que buena parte de los ingresos de Petroecuador se van en los sindicatos o en los contratos colectivos, algo que no es verdad porque es un valor realmente marginal frente a la operación o a lo que produce realmente el campo. Pero, y en esta suerte de auto boicot, lo que han hecho es no reinvertir, es decir, en el mantenimiento del campo, no reinvertir para aumentar la producción. Pese a ello, de manera patriótica, los trabajadores y funcionarios de Petroecuador, no solamente que han sostenido la producción diaria, sino que la han aumentado en los últimos años, han aumentado de 62.000 barriles a 77.000 barriles que está produciendo actualmente. Es decir, que no es verdad que por supuesto que tiene que hacerse, como en toda industria, tiene que hacerse mantenimiento, actualización, pero conforme los verdaderos informes que existen al interior de Petroecuador, que son informes que no los quieren presentar ellos, porque para efectos de declarar la excepcionalidad, ellos requerían un informe de la empresa Petroecuador y no lo aceptaron porque ese informe determinaba de que es plenamente operativo por parte de Petroecuador. Resulta que ellos mismos, los de el Ministerio de Energía, generaron su propio informe para sustentar esta supuesta situación difícil que atravesaría Petroecuador. Lo grave de todo esto es que se ha creado un marco jurídico de manera artificiosa, ex profeso, para dar esta adjudicación a dedo y con el agravante que hoy estamos determinando que en los fundamentos de este acuerdo ministerial número 40 que se emitió, ya hacen constar informes que ni siquiera existían al momento en que se expedía este acuerdo ministerial, que le podemos calificar de Ah, fraudulento. Perdón. quiero hacer una pregunta sobre justamente lo que está diciendo, porque yo ya lo comprobé también en el registro oficial y en efecto el acuerdo ministerial es del 26 de noviembre de 2024 y los informes corresponden a la fecha, al día siguiente, 27 de noviembre, o sea, ni siquiera existían los informes. Dada esta circunstancia, esta irregularidad que se está viendo a todas luces, ¿se puede invalidar todo este proceso? Debería, es decir, tendría que hacerse, pero ya estamos viendo que la Corte Constitucional está mirando para otro lado. Las organizaciones sociales, justo junto con David Almeida, Jorge Cáceres y quien habla, presentamos una demanda de incumplimiento en la Corte Constitucional con una medida cautelar para que se suspenda todo este proceso. Hasta ahora ni se pronuncian, están viendo para otro lado, silbando para otro lado. Esto es lo que está pasando en la Corte Constitucional, que tendría, como guardianes de la Constitución, deberían poner un freno. Pero sí, efectivamente, este proceso está plagado de irregularidades y que generarían una nulidad, porque además de eso está violentando lo dispuesto en la misma sentencia de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional las reformas que pretendió ingresar el expresidente Guillermo Lasso al artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, que iba a permitir esta participación arbitraria a privados en la explotación de estos campos productivos, ¿no? Es decir, está plagado de irregularidades. No obstante, como con los antecedentes, quieren firmar a trancas y a barrancas para hacerse del negocio por las dudas, no ganen, o asegurarse ya el negocio de aquí para 20 años, ¿no?
Quiero agradecerle por su presencia aquí con nosotros, por habernos explicado esto importantísimo, que estas alertas que dan cuenta justamente de la serie de irregularidades que rodean a este proceso y que se requiere obviamente transparencia. El país quiere eso, que sea un proceso transparente, indistintamente a quién se lo adjudique, pero que se lo haga bien y con todas las legalidades del caso. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros Gracias, en Tere. Himno Nacional. Gracias, Tere. Solo quiero terminar con un dato que es muy importante. En Diga. virtud de estas informaciones que han aparecido últimamente en la página web de la Superintendencia de Compañías, que hoy no se puede ni siquiera ingresar porque me supongo que están tratando de alar las orejas al funcionario que ingresó este dato. Ya. En esa información nosotros hemos determinado que el mismo estudio jurídico que está manejando, ¿no es cierto?, el ordeño, que está manejando Amodaimi, que es una de las empresas adjudicatarias, es el mismo estudio jurídico que está representando a la empresa argentina Pampa, que están atrás del OCP, lucha ciudadana, que también la dimos y frenamos. Es decir, acá estamos viendo que se trata de una posible delincuencia organizada, lo cual el día de mañana a las 4 de la tarde, que nos vamos a reunir las organizaciones sociales en la Casa de la Cultura, a la cual ya ha confirmado su asistencia el presidente de la CONAI, Leonidas Issa, con otros dirigentes sociales, vamos nosotros a anunciar que vamos a presentar una denuncia de parte de la ciudadanía para no dejar en impunidad estos actos, ¿no? Muchas gracias y siempre a las órdenes.